Estamos empezando nuestra cuarta clase del tema equilibrio químico. En clases anteriores abordamos cómo la constante de equilibrio surgía a partir de consideraciones termodinámicas y cómo esta constante se vinculaba con la concentración de las especies que constituyen un sistema en el que es posible una reacción química. También vimos efectos de diferentes variables, temperatura, presión, composición, sobre el valor de esta constante de equilibrio y cómo evolucionaban los sistemas en función de una perturbación externa. Más adelante estudiamos algunos casos particulares como el equilibrio en sistemas homogéneos, tanto en fase gaseosa como en fase líquida, y en sistemas heterogéneos, en particular, estudiamos la situación de los hidratos en sistemas químicos y las reacciones en las que estos participan. En la clase de hoy nos vamos a dedicar principalmente a algunos casos de reacciones complejas, es decir, equilibrios simultáneos, ya sea en reacciones paralelas, en reacciones simultáneas, y cómo podemos utilizarlos para eventualmente lograr algunos objetivos vinculados a rendimiento en algunas reacciones particulares. También vamos a estudiar la posibilidad de obtener datos de constante de equilibrio para una reacción que pueda ser presentada como combinación de otras. Un parámetro importante que vamos a manejar cuando nos refiramos a este tipo de sistemas complejos, es la conversión asociada a cada uno de los reactivos, de los productos, de los constituyentes que formen parte de nuestro sistema. Recordemos que la conversión se define como la cantidad inicial del reactivo menos la cantidad de este en el equilibrio sobre la cantidad inicial. Es un parámetro que varía entre 0 y 1, también se puede definir en forma porcentual y que varíe entre 0 y 100%, y puede verse afectado por reacciones secundarias en las que intervengan los mismos compuestos. Antes de empezar los análisis de las reacciones complejas, vamos a trabajar con el caso sencillo, una reacción simple, la reacción entre el monóxido de carbono y el hidrógeno para dar metanol, una reacción que alcanza el equilibrio asociada a una constante de equilibrio que vamos a llamar K(P)1. El estudio suele hacerse a través de lo que llamamos el cuadro de balance. En este cuadro se presenta la situación inicial en lo que tiene que ver con cantidad de cada una de las especies y la situación en el equilibrio. Vamos a suponer una cantidad inicial para cada reactivo de A para el monóxido, B para el hidrógeno, y en condiciones iniciales vamos a tomar como que no hay producto. Cantidad de metanol entonces igual a 0. Para llegar a la situación de equilibrio, encontrar las cantidades en la situación de equilibrio, vamos a valernos de la estequiometría de la reacción. Vamos a llamar X, nuestra incógnita, a la cantidad de monóxido de carbono que reaccionó. Por tanto, la cantidad de monóxido en el equilibrio es lo que hay, lo que había inicialmente, menos lo que reaccionó. Esto es A menos X. La cantidad en el equilibrio de hidrógeno la obtenemos como B menos lo que reaccionó de hidrógeno. Dada la estequiometría de la reacción, si de monóxido de carbono reaccionó X, de hidrógeno va a haber reaccionado el doble. Por tanto, la cantidad de hidrógeno en el equilibrio es lo que había inicialmente menos lo que reaccionó, o sea, B menos 2X. Por cada X moles de monóxido que reaccionaron, van a formarse X moles de metanol. Recordando además que la constante de equilibrio expresada como relación de presiones es igual a la K sub n por RT sobre B a la delta nu, siendo T la temperatura y B el volumen total del sistema,
Delta nu, la diferencia entre coeficientes estequiométricos de productos y sumatoria de coeficientes estequiométricos de reactivos. En este caso, nu vale 1 para el metanol, única especie al lado de los productos, y tenemos 2 y 1 para los reactivos. Total, sumatoria de nu sub i del lado de los reactivos igual 3, sumatoria de nu sub i del lado de los productos igual 1, delta nu es entonces menos 2. Si conocemos el valor de la constante de equilibrio, nuestro problema de determinación de la composición en el equilibrio de cada una de las especies se remite a despejar el valor de x. La conversión a tiempo infinito, o sea, la conversión en equilibrio, va a venir dada por, como decíamos, cantidad inicial menos cantidad en el equilibrio sobre cantidad inicial. Estamos hablando del monóxido de carbono, ¿verdad? Esto es x sobre a. ¿Cómo obtener el valor de x? Bueno, tenemos los valores de a y de b y el valor de la constante de equilibrio, como les decía. Generalmente temperatura y volumen total son datos. En los problemas pueden aparecer combinaciones de estas incógnitas. Vamos a ver ahora qué es lo que ocurre en sistemas un poco diferentes del anterior, con un cierto grado de complejidad mayor. Vamos a ver el caso en el que se da la reacción anterior de transformación de monóxido e hidrógeno en metanol, pero a través de una reacción paralela y en forma simultánea se produce también a partir de monóxido e hidrógeno, metano y agua. Todos los constituyentes del sistema en estado gaseoso, el primer equilibrio regido por K sub P1, el segundo regido por K sub P2, y ambos equilibrios se alcanzan a conversiones de valor intermedio, de conversiones entre 20-80%. Ninguna de las dos reacciones se da en lo que llamamos reacción completa. ¿Cómo analizamos un sistema de estas características? Bueno, de nuevo recurrimos a las constantes de equilibrio, se van a cumplir ambas, y al cuadro de balance. Pero en este caso, el balance se va a plantear teniendo en cuenta ambas reacciones a la vez. ¿Cómo se logra eso? Bueno, vamos a volver a plantear el caso de que cada una de las sustancias con las que estamos trabajando y como reactivos se encuentran inicialmente en el sistema en una cantidad A para el monóxido, en una cantidad B para el hidrógeno, y no hay productos en el inicio de la reacción. ¿Qué es lo que va a ocurrir una vez alcanzado el equilibrio? Bueno, vamos a encontrar que tanto el monóxido como el hidrógeno se van a ver reducidos en cantidad tanto por la reacción 1 como por la reacción 2. Si llamamos X' a la reducción en monóxido debido a la reacción 1 y llamamos Y' a la reacción en monóxido debido a la reacción 2, una vez alcanzado el equilibrio, vamos a tener en nuestro sistema monóxido en A menos X' menos Y' moles. ¿Qué ocurre con el hidrógeno? Bueno, la desaparición del hidrógeno va a estar vinculada con la desaparición del monóxido a través de la estequiometría. Tenemos entonces que, si el monóxido se ve disminuido en una cantidad X' por la reacción 1, el hidrógeno, como se encuentra estequiométricamente relacionado a través de un radio 1,2, va a verse disminuido en 2X'. Y por la segunda reacción, ya que el monóxido se ve reducido en una cantidad Y', el hidrógeno va a reducirse 3 veces más,
la relación entre monóxido e hidrógeno en la segunda reacción es 1,3. Por tanto, la reducción en hidrógeno debido a la segunda reacción será de 3'. Tenemos entonces que el monóxido en el equilibrio va a encontrarse en una cantidad A menos X' menos Y', y el hidrógeno en el equilibrio va a encontrarse en una cantidad B menos 2X' menos 3Y'. ¿Qué es lo que ocurre con el metanol, el metano, el agua? Bueno, el metanol va a aparecer solamente debido a la primera reacción. Por cada X' moles de monóxido que desaparecen de acuerdo a esta reacción, se forman X' moles de metanol. Y por cada Y' moles de monóxido que desaparecen en la segunda reacción, se van a formar cantidades iguales de metano y agua. Utilizando ahora las ecuaciones surgidas del balance en las expresiones de la constante de equilibrio, llegamos entonces a dos ecuaciones, con K sub P1 y K sub P2, con dos incógnitas que estarían siendo X' e Y'. A partir entonces de estas expresiones, llegamos a una expresión para la conversión de monóxido en el equilibrio, que es igual a X' más Y' sobre E. En este caso se puede ver claramente que la conversión que se obtiene si consideramos los procesos que se dan en forma simultánea es diferente a la que se obtendría considerando una única reacción como dos transparencias atrás. Otro caso de reacciones complejas es el caso de las reacciones en serie. Para trabajar con equilibrios simultáneos que involucran reacciones en serie, se produce del mismo modo que equilibrios simultáneos que involucran reacciones paralelas, como se vio en las transparencias anteriores. Esto es, se plantea el balance, se encuentran los vínculos entre las cantidades reaccionantes de cada reactivo y las cantidades formadas de cada producto, y luego se utilizan esas expresiones dentro de la constante de equilibrio. O sea, nuestras ecuaciones de trabajo son las surgidas del balance y cada una de las constantes de equilibrio. Pero el tema de las reacciones en serie tiene además una utilidad particular. Consideremos, por ejemplo, la reacción que se encuentra planteada entre el dióxido de titanio y el cloro para obtener tetracloruro de titanio. Esa reacción, como puede observarse, tiene un delta G0 a 298 de 152,3 kJ por mol. Estamos hablando de un valor de delta G0. Primero que nada, positivo. Segundo, muy alto en valor. ¿Recuerdan de clases anteriores cuál era el significado que atribuimos al signo y a la magnitud de delta G0? Este valor está asociado con cuán a la derecha o cuán a la izquierda podemos esperar que evolucione esta reacción. Un valor positivo muy alto de delta G0 significa que la constante de equilibrio es muy baja. Por tanto, en términos de rendimiento en tetracloruro de titanio, podríamos decir que no nos está resultando muy favorable. Si quisiéramos utilizar esta reacción para sintetizar tetracloruro de titanio, desde el punto de vista termodinámico, no estamos teniendo un buen resultado. Ahora, ¿qué es lo que ocurre si nosotros transformamos esta reacción en una reacción en serie por acoplado de una reacción, de una segunda reacción? Vamos a utilizar, por ejemplo, la reacción de combustión del carbono. Esta reacción carbono más oxígeno, dando CO2, tiene un delta G0 de menos 394,36 kJ por mol. Estamos hablando ahora de un delta G0 negativo
y mayor en valor absoluto que el de la reacción anterior. Si nosotros trabajamos con estas reacciones, el delta G0 global que se obtiene, pensando en una reacción en la que óxido de titanio, cloro y carbono fueran los reactivos y los productos fueran tetracloruro de titanio y dióxido de titanio, estaríamos teniendo un delta G0 global de menos 242 con 1 kJ por mol. O sea, en este caso, estamos pensando o estamos llegando a una constante de equilibrio para el sistema alta, en la cual el producto sigue siendo tetracloruro de carbono. Entonces, en los casos en los que queremos lograr un alto rendimiento para una reacción no favorecida por la termodinámica, podemos encontrar una reacción que, acoplada en el sistema, es decir, buscamos una especie que reaccione con uno de los productos, y podemos de ese modo hacer que nuestro rendimiento en el producto buscado se vea incrementado. Un ejemplo que se trabaja bastante a nivel de laboratorio, a nivel industrial, es el caso de la obtención de benzaldehído mediante la síntesis de Gattermann. Es el caso del acoplamiento de una reacción con un delta G0 negativo y de valor absoluto, muy alto en valor absoluto. La reacción con la que se trabaja es el benceno más monóxido de carbono en equilibrio con benzaldehído. Delta G0 mucho mayor que cero, es una reacción que prácticamente no se da. La síntesis, conocida como síntesis de Gattermann del benzaldehído, incluye un acoplamiento con tricloruro de aluminio. Esto forma un complejo con el benzaldehído, cuyo delta G0 es negativo y alto en valor absoluto, teniendo como reacción neta benceno más monóxido más tricloruro de aluminio. Obtenemos el complejo tricloruro de aluminio punto benzaldehído, y en este caso estamos teniendo una reacción, en vez de muy desplazada hacia el lado de los reactivos, muy desplazada hacia el lado de los productos. Otro punto de interés dentro del tema es la posibilidad de obtener valores de constantes de equilibrio por combinación de constantes de equilibrio conocidas para otras reacciones. Como punto de partida vamos a tomar la posibilidad de obtener valores de delta G0 para una reacción dada a partir de delta G0 de otras reacciones que, sumadas, dan la reacción de interés. Como ejemplo, vamos a obtener el valor de la constante de equilibrio para la reacción entre dióxido de carbono e hidrógeno conduciendo a monóxido de carbono y agua. Se observan el planteo. Esta reacción, nombrada como reacción 1, puede obtenerse como combinación entre la reacción de dióxido de carbono para dar monóxido y oxígeno, la opuesta de la combustión del monóxido de carbono, y la reacción entre oxígeno e hidrógeno para dar agua. Los valores de delta G0 para las reacciones 2 y 3 se conocen. La reacción 2 sumada a la 3 da como resultado la reacción 1. Por tanto, el delta G0 de la reacción 1 es igual al delta G0 de la reacción 2 más el delta G0 de la reacción 3. Hicimos uso de esta ecuación en una de las transparencias anteriores. Observando la dependencia entre delta G0 y la constante de equilibrio, esto es, logaritmo de K sub P igual menos delta G0 sobre RT, observamos que si pasamos RT dividiendo
multiplicando en cada una de las ecuaciones planteadas al costado de las reacciones, llegamos rápidamente a que K sub P1 puede obtenerse como producto de las constantes K sub P2 por K sub P3. Lo importante en este caso es tener presente que lo que se puede obtener es el delta G0 de la reacción problema a partir de las sumas de los delta G0 de las reacciones que conducen a esa reacción. Debe tenerse cuidado, ya que en algunos casos se necesita invertir reacciones, eso cambia los signos de positivo a negativo. En otros casos es necesario multiplicar las reacciones por 2, lo cual nos introduce también cuadrados en la expresión que estamos obteniendo. Para finalizar el tema, vamos a estudiar la forma como se aplica la regla de las fases a aquellos casos en los cuales puede darse cambio de composición debido a reacción química. La regla de las fases la seguimos utilizando como L igual C menos phi más 2, donde L es el número de grados de libertad del sistema, C los componentes, phi el número de fases y 2 representa a las variables temperatura y presión. En este caso, el número de componentes va a obtenerse a partir de la fórmula C menos R menos Z, donde C minúscula representa a cada una de las especies que podamos identificar en el sistema. En muchos casos, estas especies están vinculadas entre sí a través de reacciones químicas. Es la cantidad de reacciones que podamos observar, cada una de ellas regida por una condición de equilibrio, viene representada en la ecuación por la letra minúscula R. Y Z representa a las ecuaciones de condición, generalmente condiciones de estequiometría. Cuando partimos solamente de un reactivo A que puede conducir a los productos B y C, estos productos estarán relacionados por la condición estequiométrica 1 a 1. A los efectos de ejemplificar la aplicación de la regla de las fases en un sistema de estas características, vamos a considerar una serie de casos. En el primero, vamos a colocar amoníaco al estado gaseoso, no lo dice, en un recipiente rígido isotermo previamente evacuado. Podemos observar que la única especie presente en el sistema es el amoníaco. Por tanto, no hay ninguna duda en cuanto a la cantidad de componentes. Estamos hablando de un componente. La aplicación de la regla de las fases, L igual C menos phi más 2, nos conduce a un L igual 2, un componente, una única fase, temperatura y presión. ¿Qué significa? ¿Cómo lo interpretamos? Bueno, el sistema puede describirse a través de dos variables. Las variables son temperatura y presión. No tenemos una variable composición, ya que hay una única especie en el sistema. Podemos considerar que en ese sistema, en vez de haber amoníaco como una especie presente, se produce una reacción que ya hemos estudiado en el curso. La reacción vinculada a la síntesis de Haber, amoníaco en equilibrio con nitrógeno e hidrógeno. Bueno, en este caso el tema de los componentes es diferente. Nosotros podemos identificar tres especies en el sistema: el amoníaco, el nitrógeno y el hidrógeno. Ahora, estas especies están vinculadas a través de una relación de equilibrio. Para este caso, R es igual a 1. Y si la miramos con más atención, dado que partimos de amoníaco puro, entre el nitrógeno y el hidrógeno va a haber una relación dada por la estequiometría. Por tanto, Z también es igual a 1. Para este caso, el número de componentes se calcula aplicando la expresión que vimos en la transparencia anterior. C mayúscula igual C minúscula menos R menos Z,
3 menos 1, de nuevo estamos ante un único componente en el sistema. Interpretación. 2 grados de libertad. A temperatura y presión dadas, hay una única composición posible para cada una de las especies que integran este sistema. Eso es a lo que estaríamos llegando como conclusión de la aplicación de la regla de las fases. En un segundo ejemplo, vamos a considerar un sistema similar, pero no colocamos solamente amoníaco al inicio, colocamos amoníaco y nitrógeno. Pensamos de nuevo en un recipiente rígido, isotermo y previamente evacuado. O sea, las únicas especies que agregamos al sistema son amoníaco y nitrógeno. De nuevo podemos identificar dos posibilidades. El caso de que consideremos que se da la reacción de Haber y el caso en el que consideremos que no se da la reacción de Haber. El caso en el que no hay reacción es el más sencillo. No hay vínculo químico entre las especies. Identificamos fácilmente dos componentes en el sistema. C menos phi más 2, 2 menos 1 más 2. Estaríamos en un sistema con 3 grados de libertad. ¿Qué significa esto? Hay 3 variables sobre las que podemos ejercer control. ¿Cuáles podrían llegar a ser esas 3 variables? Bueno, yo por ejemplo puedo pensar en temperatura y presión. Podemos asignarle al sistema la temperatura y la presión que queremos. Pero además, no estamos diciendo nada de cuánto amoníaco y cuánto nitrógeno se está agregando. O sea que en el sistema nosotros podemos también actuar sobre la variable composición. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros tomamos en cuenta la posibilidad de la reacción? Amoníaco en equilibrio con un medio de nitrógeno más 3 medios de hidrógeno. En este caso, tenemos de nuevo la reacción química, o sea, un equilibrio entre las especies que se encuentran en el sistema. Nuestro número de especies identificadas es 3 constituyentes, o sea, la cantidad de componentes va a ser 3 menos 1 por el equilibrio, pero ¿qué ocurre ahora con nuestra ecuación de condición de vida estequiometría? Partimos de una cantidad inicial de nitrógeno que no estamos asignando. Por tanto, esa condición está perdida. Nuestros componentes, en este caso, van a ser 2. O sea, tenemos de nuevo dos componentes. Por tanto, tenemos de nuevo 3 grados de libertad. Nosotros vamos a poder tener el sistema a temperaturas diferentes, presiones diferentes, pero dependiendo de las cantidades que agreguemos de amoníaco y de nitrógeno, vamos a poder tener también distintas composiciones en el estado final. Bueno, estamos terminando con la parte teórica del tema. Les voy a dejar un ejercicio de autoevaluación, similar a los que estuvimos haciendo con grados de libertad. Les voy a pedir que determinen el número de grados de libertad para un sistema rígido previamente evacuado, en el que agregan como único, como única especie agregada agua líquida. La idea es que por un lado calculen el número de grados de libertad para el sistema, considerando que el agua es realmente la única especie identificable, y en una parte B, que calculen el número de grados de libertad del sistema, considerando que el agua sufre autoprotólisis y las especies presentes pasan a ser agua, hidrogenión y OH-. Bueno, nos estamos viendo.